Hola, soy Ratko Tichavsky. Hoy vamos a hablar sobre los remedios naturales contra las hormigas. Antes de hablar sobre los remedios, quisiera aclarar que se estima que en el mundo existen más de 20.000 especies de hormiga, de las cuales se conocen en el mundo científico solamente unos 13.000. Las hormigas son seres inteligentes, tienen reflejos condicionados, nos identifican y reconocen y recuerdan. Por eso se sugiere, si tiene problema con las hormigas, trate primero ahuyentarlas con paciencia, inteligencia, estrategias, en lugar de matarlas. Y desde luego no utilice los métodos químicos que contaminan a su hogar o su huerta y finalmente pueden producir un problema serio para su salud. En caso extremo de hormigas que están arriesgando la vida de seres humanos, de animales o de plantas, de plantas de ornato, pueden recurrir también a maneras naturales que eliminan las hormigas matándolas. De las 3 tipos de hormigas más frecuentes en el ambiente urbano son las hormigas coloradas, que se llaman así por su color rojo, y también son conocidas por su piquete muy doloroso, muy ardiente. El segundo grupo son las hormigas cortadoras, también le llaman hormigas arrieras, que son hormigas cuyo trabajo consiste en cortar las hojas de las plantas, y lo hacen sobre todo por la noche, y llevarlas a sus cuevas subterráneas, y ahí le añaden una especie de salivita y producen un hongo, y este hongo les sirve de comida. Estas hormigas suelen trabajar en cantidades grandes, salen sobre todo en la noche, y un ataque de la hormiga cortadora puede acabar con todo un cultivo en una sola noche. Y las más molestas en los hogares son las hormigas mantequeras, que son hormigas muy chiquitas que se meten prácticamente en cualquier lugar, sobre todo donde hay azúcar o donde pueden haber algo de comida para ellas. Para las hormigas mantequeras es suficiente esparcir canela y clavo molido en los lugares por donde se están moviendo, y esto es suficiente para que normalmente estas hormigas se disuadan y abandonen el lugar. Podemos sembrar salvia, romero, menta, mejorana, ajenjo, clavo, ruda, albahaca, lavanda alrededor de la casa, o también colocarla en maceteros dentro de los lugares donde queremos evitar la proliferación de las hormigas. Las hormigas utilizan ciertas sustancias olorosas para comunicarse entre sí, y las plantas de olor interfieren estos canales de comunicación, y por esto las hormigas normalmente las evitan. También podemos lavar con vinagre y agua los lugares donde pasaron o pasan las hormigas, y luego rociar ese lugar con bicarbonato de sodio, repitiendo el procedimiento unas 3 o 4 veces es normalmente suficiente para que no vuelvan a aparecer. También podemos polvorear la superficie del piso con pimienta roja, que se conoce en Europa como páprica, y este procedimiento, aunque no las mata, las ahuyenta inmediatamente. También podemos esparcir sedimentos de café. Este procedimiento es un procedimiento light, no nos va a ayudar contra un ataque masivo de hormigas, pero si es una visita leve, breve de unas hormigas, entonces podemos darles a entender de esta manera que este es el lugar que no deberían visitar. En cuanto a la hormiga cortadora, debemos ser un poquito más contundentes en las acciones. Debemos dejar a pudrir una naranja, y luego con un cuchillo raspamos una especie de moho que se produce encima de la naranja, que es un hongo de la familia de los Penicillinum. Luego revolvemos un poquito de este polvito en jugo de naranja y lo disolvemos en agua. Esparcimos este líquido a chorro, más o menos a 1 metro de entrada del hormiguero. Lo que hacen las hormigas, se ven atraídas fuertemente por el olor a los cítricos, entonces traen el jugo de naranja, que les huele como una delicia, dentro de su hormiguero, y el hongo Penicillinum es un hongo antagónico con los hongos que utilizan las hormigas para producir su comida, producir sus hongos, y entonces se contaminan los depósitos
subterráneos de hongo de las hormigas, y entonces ellas simplemente ven que en el lugar no se puede producir su comida y lo abandonan. Este procedimiento es muy interesante porque no elimina la hormiga, pero la invita amablemente a abandonar el lugar y dejar de dar molestias. En caso de un ataque muy furioso de las hormigas, bueno, podríamos utilizar ácido bórico con azúcar y mezclado con un poquito de leche condensada. Se hacen una especie de bolitas, y estas bolitas, al ser ingeridas por las hormigas, simplemente las matan. También podemos utilizar un extracto de lavanda, un tecito de lavanda. Podemos juntar 300 gramos de hoja de lavanda y luego cocerlos en 1 litro de agua, y ya que terminamos de hacer el tecito, y entonces lo filtramos, separamos las hojas, dejamos el puro líquido, y este líquido lo pulverizamos sobre las hormigas o sobre los lugares que ellas frecuentan. Uno de los remedios también bastante extremos es quemar un poquito de hormigas, luego disolverlas en el agua o en alcohol y aspersar este líquido con el olor a hormigas quemadas sobre el hormiguero. Las hormigas no soportan este olor y simplemente abandonan el área. En casos severos de hormiga podemos utilizar también Amelia acedarash, también conocida como canelo o como sombrilla. Es una planta introducida a México, muy común en los jardines. Podemos hacer un purín de las semillas, quiere decir, recolectamos las semillas, los colocamos en un vaso de agua, más o menos mitad semillas y mitad agua, y luego las dejamos durante 1 semana en un lugar oscuro y fresco. Después de 1 semana filtramos el contenido y el líquido lo aspersamos sobre las hormigas, y esto las extermina. En ataques muy contundentes de la hormiga se puede utilizar Urtica urens, que es la planta conocida como ortiga. Esta planta contiene un ácido fórmico, que es el mismo ácido fórmico que utiliza la hormiga para defenderse o atacar a sus enemigos, y bajo el principio simila similibus curantibus, quiere decir lo similar cura a lo similar. El extracto de ortiga elimina la presencia de la hormiga en cualquier lugar. Soy Radko Tichavsky, hablamos la próxima semana.